Queremos comenzar esta hora, vamos a conversar con Pedro Cateriano y lo que queremos es, primero, gracias, Pedro, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Ex primer ministro, por supuesto, ex ministro de Estado, ministro de Justicia, que nos debería... Defensa, perdón. Viceministro de Justicia. Bueno, que nos debería entonces, por eso mismo, poder brindarnos un panorama donde ya sabemos que la política en qué punto está, ya sabemos a dónde estamos entrando el jueves. Yo lo primero que quería preguntarle, a la luz de lo que ya tenemos claro, ¿hay salidas jurídicas, hay herramientas de derecho nacional, internacional, a las cuales el presidente Kuczynski puede echar mano, o su suerte está completamente echada? Desde el punto de vista político, creo que esto ya está en manos del Congreso. Ya además, sin escuchar al presidente, Fuerza Popular y el APRA han anunciado que votarán por la vacancia, es decir, ya tienen una opinión formada. Creo que lo único que podría atenuar esto es una gran movilización nacional el día miércoles, por ejemplo, ¿no? Internacionalmente no encuentro hasta ahora respuesta por qué ha habido esta inacción del gobierno, pero lo concreto es lo siguiente. Estamos ante un ultimátum del Congreso al presidente de la República. El Congreso le dijo, ¿usted renuncia o lo vacamos? Violentando toda norma elemental garantizada por la Constitución, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia. Y entonces el Congreso está cumpliendo esa amenaza. Como no renunció el presidente Kuczynski, ahora lo quieren vacar. Pero lo quieren vacar a la mala, es decir, ha aprobado hasta ahora el Congreso la incapacidad moral permanente que establece la Constitución. Creo que no. Por ejemplo, ¿quién fue un incapaz moral permanente? Fujimori. Fujimori dio un golpe de Estado, actuó de manera delictiva con Montesinos, 3 cortes participaron en su proceso de administración de justicia desde que se fugó del Perú y quiso postular al Senado japonés para evitar la acción de la justicia. Esa es una conducta permanente. Yo me pregunto, el señor que recibió el soborno de Sergio Siragusa, que declaró ante el Congreso que no tenía ahorros ante una comisión investigadora y que luego, muy suelto de huesos, se compró un departamento en París y luego, cuando fue reelegido, le ocultó al país que tenía otro hijo, era un incapaz moral permanente. Dejo la pregunta ahí. Pero son esos personajes, o la hija de ese personaje, los que juzgan hoy la moralidad del Perú. Creo que la acción que hace años realizó el presidente Kuczynski merece una investigación. Pero por esa acción no creo que deba ser vacado. Cuando él dice, no me están reclamando por actos de gobierno. Exacto. Esto está vinculado con lo que usted describe como la definición de incapacidad moral permanente, para empezar. O sea, aquí estamos hablando de un hecho específico amarrado con el caso de corrupción de otro expresidente, que hoy se encuentra prófugo. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. No hay. Porque... Y creo que incluso el gobierno lo está perdiendo de vista, ¿no? El común de la ciudadanía no sabe muy bien por qué se estaría vacando a Kuczynski. En principio se suponía que estas eran coimas disimuladas. Bueno, lo dijeron los parlamentarios. Lo dijo en el debate, Marco Arana, ¿no? Como justificación para presentar. Se suponía que aquí se estaba hablando de favores. Exacto. ¿no? En donde... Y yo no lo veo claro. Veo otros puntos cuestionables, pero el tema este no lo veo claro. Pero yo no quiero caer en ese juego de entrar al fondo del asunto, es decir, a la investigación, que esa debería ser la tarea de la Fiscalía y de una comisión investigadora del Parlamento, ¿no? Lo que yo quiero analizar y que la opinión pública reflexione, y sobre todo aquellos parlamentarios que tienen una tradición o convicción democrática que el día jueves van a decidir algo tan grave, si es que se ha respetado la Constitución en este proceso. El presidente de la República es el único funcionario público que cuenta con una protección especial. ¿Cuál es esa protección especial? No puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato.
salvo excepciones, Traición también a la patria, ¿no? impedir el normal desarrollo de las elecciones, que están taxativamente señaladas. La reelección, ¿no? Entre otras Claro, cosas, podría ser interpretado claro. por ese lado. Si es que- Entonces, como los parlamentarios no han podido tramitar esta acusación constitucional, han encontrado esta vía de la vacancia. que es una redacción ambigua. Todos estos artículos de la Constitución no son lo suficientemente claros, ¿verdad? Por supuesto, e inédita. ¿Acaso a Alejandro Toledo, que mintió en la campaña, que ocultó a su hija, salvando las distancias, algo similar ocurrió con García, se les pasó por la cabeza acusarlo de incapacidad moral? Y ahí estamos hablando de moralidad, ¿no? Claro. O sea, evidentemente. En el Estás caso del hablando de tus segundo fillas. gobierno de Alan García, de los petroaudios, donde habían más que evidencias de su participación. Alan García, no hay que olvidar que en sus 2 mandatos permitió el espionaje telefónico. A alguien, a esos apristas que hoy día con esa convicción dicen que Kuczynski es un incapaz moral permanente, ¿se le ocurrió acusarlo? Y de otro lado, preguntarnos, ¿quiénes acusan? La señora Keiko Fujimori ha ordenado proteger a sus parlamentarios que han falsificado títulos académicos, que han falsificado certificados escolares. Ha impedido la investigación a Joaquín Ramírez, porque en el fondo del asunto lo que hay acá es un pánico de Keiko Fujimori Ella está corriendo contra el reloj. y de Alan García por lo que va a decir Barata. Keiko Fujimori corre contra el reloj, creo. Bueno, yo no sé si esto formará parte de algún acuerdo, como se especula, no lo sé. Pero Odebrecht dijo que había financiado a todos, ¿no es cierto? Y ahora vemos que dirige repentinamente esta comunicación que selectivamente investiga la comisión, porque la señora Bartra ahora se dedica a demoler a Alan García. ¿Acaso ha preguntado, diré a Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, ¿acaso ha preguntado sobre García? ¿Acaso ha preguntado sobre su jefa Keiko Fujimori? No. Esta es una campaña política de demolición para concretar un golpe de Estado en el Perú. Eso es lo concreto y eso es lo objetivo. Y eso es lo que rescato de la declaración del presidente Kuczynski del día de ayer, que dicho sea de paso, se ha demorado un poquitín en decir que este es un manotazo, ¿no es cierto?, contra el orden constitucional vigente. Si nos ponemos de la otra parte, ¿por qué sería un manotazo si va a asumir, se supone, el vicepresidente Vizcarra? ¿Cómo el fujimorismo, en todo caso, completaría esa captura porque del aparato de poder? la manera en que lo van a vacar es manifiestamente violatoria de los preceptos constitucionales. Y yo no estoy cuestionando la legitimidad de la elección de Vizcarra. Lo que yo estoy criticando y a lo que me estoy oponiendo es que lo saquen al presidente o que intenten sacarlo al presidente de la República del cargo para el cual fue elegido por el pueblo con mecanismos manifiestamente violatorios de la Constitución. Se tumban muchos presidentes por estos años en la región. Comenzábamos leyendo los titulares sobre la medida que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para con los magistrados del Tribunal Constitucional que están a punto de ser, en un caso, destituido, como el de Espinosa Saldaña, con 10 años de inhabilitación y en otros casos sancionados. Aquí hay un juego donde hay varias fichas y el Tribunal Constitucional definitivamente sería uno. La Corte ha ordenado parar este proceso. Si estamos hablando de una vacancia presidencial con los vicios que usted está describiendo, ¿no tendría que haber algún tipo de garantía del derecho internacional de reacción? En el caso, entiendo yo, del Tribunal Constitucional es el propio magistrado Saldaña o Espinosa Saldaña y sus compañeros quienes han de alguna manera recurrido a esta instancia. ¿El gobierno no tiene que jugar esta carta en estas horas cruciales? Me estoy acordando del caso de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Donde se destituye y claro, de ahí el derecho internacional dice, oye, esto es violatorio y eso evidentemente no habla bien de un país. Me pregunto si es que tenemos que llegar a ese punto. A ver, tan preocupante es esta situación a nivel latinoamericano que la propia Comisión Interamericana ha elevado una consulta a la Corte Interamericana precisamente por estos mecanismos que vienen aplicando, o por estas prácticas que se vienen aplicando en América Latina, que cuando el Congreso tiene mayoría parlamentaria, intenta destituir a los presidentes. Acá lo que
llama la atención es la inacción del gobierno a nivel internacional. Y esa pregunta habría que trasladársela al propio presidente Kuczynski, a la señora Arauz y, por supuesto, al canciller Luna. El canciller tendría que tener, ¿no?, una reacción. Llama la atención la absoluta rigidez, por decirlo de alguna manera, silencio e inacción de la Cancillería. Yo creo que los actuales funcionarios de la Cancillería están más preocupados en sus embajadas que en defender el orden constitucional, pero esa es una opinión política y subjetiva de mi parte. Nos estamos moviendo en el mundo de las subjetividades, doctor Cateriano, por estos días, así que es importante escucharlas también. Pero como se mezclan los criterios políticos con los constitucionales, hay que opinar en ambos sentidos. ¿Qué puede pasar de aquí al jueves? ¿Qué podría disuadir al Congreso, no digamos de operar la vacancia, porque estamos hablando claramente de que esto merece un proceso de investigación lo suficientemente serio, ¿no?, en el cual ojalá participe la Fiscalía y se llegue a las responsabilidades del presidente? Pero en términos de salvaguardar este debido proceso, ¿qué puede pasar de aquí al jueves? Fíjese, yo tengo... ¿El presidente puede tener una mejor defensa? ¿Debería ir un abogado a describir un poco lo que usted está definiendo? Yo, frente al fujiaprismo, no tengo ninguna esperanza. Habría que exhortar, invocar a gente como Acuña para que sus parlamentarios actúen en consecuencia respetando el orden constitucional. ¿A la izquierda? Algún sector, bueno, porque la izquierda te está dando una nueva constitución, en fin, independientemente de dónde esté parado ideológicamente, uno ve que mezclan chicha con limonada. Entonces dicen, yo no estoy con el fujimorismo porque en realidad lo que está, el problema de fondo es el modelo lobista y hay que cambiar la constitución. Sí, pero en el fondo algunos parlamentarios, tampoco quiero generalizar, de izquierda, han entrado al fondo del asunto. Creen que están actuando como fiscales y esa es tarea, repito, o de una comisión investigadora o de la Fiscalía. Lo grave va a ser el rompimiento del orden constitucional, la imagen que vamos a dar internacionalmente. Esto va a tener un costo altísimo para el país. Luego de esto, reconstruir la imagen que tanto nos ha costado, tanto esfuerzo, va a ser sumamente grave. Y sería trágico que volvamos a la historia de los golpes de Estado, ¿no? Se rompe el orden constitucional. Sin ninguna duda. Con una vacancia este jueves. Se rompe el orden constitucional. Sin ninguna duda. ¿Va a ser posible gobernar con este Congreso a quien le toque gobernar los próximos 3 años y medio? Bueno, en realidad lo que estamos, o lo que está haciendo un importante sector de la opinión pública es entregarle ya todo el poder a Keiko Fujimori. Ya el Congreso, la del estribo, el Congreso ya gastó su bala de plata, a pesar de los proyectos de Mulder y demás, a la hora de censurar al gabinete Zavala. ¿Eso corre? O sea, ¿eso sigue si es que hay un nuevo jefe de Estado? Porque estamos hablando de un mismo periodo. Sí, pero acá lo dramático es que se le advirtió al presidente Kuczynski. Y el presidente Kuczynski, con ese carácter que tiene de no buscar la confrontación, de propiciar el diálogo, está metido en este monumental lío político por su inacción y por la acción destructiva de sus adversarios. Monumental lío político, esa es, yo creo, la acertada definición, y Pedro Cateriano, a quien agradecemos su presencia esta mañana, lo está advirtiendo. Estaríamos entrando a un escenario de rompimiento constitucional, de darse la vacancia este jueves. Y si me permites, y precisamente no he sido un exfuncionario público tratado con guantes de seda por este gobierno. Valgan las aclaraciones. Gracias otra vez, Pedro Cateriano, por estar con nosotros. Nos vamos ahora con información en vivo.